Adelante, doctor. Muchas gracias. Es un gran placer y un honor poder estar con vosotros en el día de hoy. Para arrancar, al comienzo, les pido disculpas por los errores de español. Les prometo que les voy a hablar en el más perfecto portuñol, como es un costumbre entre nosotros de Brasil. Bueno, mi ponencia hoy es un poco sobre el proceso de organización de la psicología como una profesión. La idea que les pueda hablar un poco sobre eso es, al fin, vamos a tener un espacio para las preguntas. Las reflexiones que hago hoy, ellas se desarrollan sobre una perspectiva, bajo una perspectiva de la situación política y de la situación organizativa de la psicología en Brasil. Entonces, hay una gran posibilidad que algunas de las reflexiones que voy a hacer no sean exactamente compatibles con la realidad de Perú, pero estoy seguro que ellas les permiten una reflexión muy cerca de los problemas de la realidad que se puede encontrar en el país. Bueno, uno de los puntos principales de mi presentación es una diferenciación que tenemos que hacer entre ocupación y profesión. Yo no sé si vosotros tienen una información más clara sobre mi formación, pero yo soy psicólogo de las organizaciones y del trabajo. Entonces, les hablo desde una perspectiva de la POT sobre la psicología. Bueno, entonces, una de las diferenciaciones principales que vamos a hacer hoy es sobre la diferencia entre una ocupación y una profesión. Esa es una diferenciación fundamental para los estudios del trabajo, principalmente aquellos que vienen desde una perspectiva más anglófona, de los países de lengua inglesa. Entonces, una ocupación es, en resumen, una ocupación es un rol que la persona desempeña en la sociedad, normalmente de una manera habitual y a cambio de una remuneración. Entonces, de una manera general, todo el trabajo que las personas hacen se puede llamar una ocupación. Pero no todas las ocupaciones se configuran como una profesión. Eso es una distinción fundamental. Entonces, una profesión es, al principio, como un punto de arranque, una profesión es una ocupación que se basea en una educación especializada. Entonces, todas las personas, por ejemplo, una persona que maneja el coche, un Uber, tiene una ocupación, pero en el marco, en los referentes teóricos de nuestra presentación hoy, no tiene una profesión. Pero los abogados, la medicina, los psicólogos, eso sí, tiene una profesión. Entonces, una primera distinción, pero vamos a profundizar eso un poco más. Bueno, estoy compartiendo con ustedes ahora algunos de los marcos para las reflexiones que voy a hacer hoy. El punto de partida, quizás el referente teórico más importante es el trabajo de Emile Durkheim con su moral cívica y ética profesional. Eso es interesante porque todos los grandes sociólogos tienen el trabajo como una categoría organizativa fundamental de la sociedad. Entonces, si el trabajo es una categoría organizativa fundamental, las maneras, las formas de organización del trabajo son fundamentales para la comprensión de nuestra sociedad. Entonces, esto es el referente de Emile Durkheim.
hay otros más. Uno de ellos es la idea de ética en la ciencia, porque un otro principio fundamental de esta ponencia es que la psicología se organiza bajo un doble estatuto, un estatuto de ciencia y un estatuto de profesión. Entonces, comprender lo que significa ser una profesión de naturaleza científica es fundamental para la comprensión de todo lo que vamos a hablar. Dentro de los estudios de la sociología de la profesión, uno de los autores más interesantes es Eliot, que ha escrito un libro llamado Profesionalismo. Entonces trago un poco de ese trabajo para vosotros. Y también, desde hace algunos años, la Alianza para la Psicología Organizacional publicó un memorando sobre cómo producir, cómo crear un conocimiento que sea ético, relevante y riguroso. Entonces, eso se da en esta función, en esta confluencia de la psicología como ciencia y profesión. Y yo hice una primera aproximación para la temática con el trabajo que está publicado en la revista Psicología, Organizaciones de Trabajo en Brasil, donde hago una aproximación para esta temática. Entonces, esto es un otro punto. Las láminas están en portugués, pero yo creo que eso no es difícil de acompañar. Entonces, como les dije, las grandes teorías en sociología, todas ellas trabajan con una idea de profesiones. Y las profesiones son interesantes porque el conocimiento de las profesiones es un conocimiento abstracto. Eso no se puede pegar. Si no se puede pegar, eso es un conocimiento que necesita de una traducción desde el profesional para su usuario o para su cliente. Eso es extremadamente importante. Entonces, si hay una necesidad de una traducción, de una interpretación para que el conocimiento sea aplicado, hay claramente una relación de confianza entre los profesionales y los usuarios. Entonces, yo soy un profesional de psicología. ¿Qué conocimiento tengo yo? Yo tengo un conocimiento sobre teorías psicológicas, sobre el fenómeno psicológico, sobre los métodos de investigación en psicología. Pero cuando yo voy a aplicar este conocimiento con un usuario o un cliente, yo necesito que el usuario, el cliente, tenga confianza en mi conocimiento y en mis capacidades. Si no hay la relación de confianza, no es posible que se pueda hacer un trabajo como un profesional en la área. Entonces, las profesiones son como lógicas de organización de trabajo y, consecuentemente, como lógicas de organización de la sociedad. Las dos otras maneras de organización de la sociedad son el mercado, pero el mercado se organiza bajo competición y costo. Y una otra manera de organización son las organizaciones de trabajo, pero ellas tienen como una lógica organizativa en los principios de eficiencia bajo padronización. Entonces, eso es un pensamiento que desarrolla Freudson sobre las maneras de hacer un control y una regulación del trabajo en la sociedad, las tres esferas de organización. Una otra distinción que es importante para la comprensión que va en dirección a la idea de que tenemos un conocimiento abstracto. Una parte significativa, una parte importante de la comprensión de la organización es la distinción entre especialización manual y una especialización intelectual del trabajo. Normalmente, cuando miramos
para la psicología del trabajo, para la sociología del trabajo, para la antropología del trabajo. Cuando pensamos sobre el trabajo, tenemos en perspectiva, tenemos en mente principalmente la idea de un trabajo manual. Entonces, los equipos, las máquinas cambian el trabajo humano por un trabajo mecánico. El ejemplo clásico de eso es la producción de Pins de Adam Smith o la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. Entonces, lo que vemos son los equipos en control de la velocidad, de la manera como el trabajador hace su trabajo. Pero cuando miramos para las profesiones no quedan, por lo menos hasta hoy, bajo el control de un equipo. El trabajo en las profesiones quedan bajo el control del profesional. Entonces, lo que tenemos no es una búsqueda de especialización manual, pero sino una búsqueda por una especialización intelectual. En esos termos, al fin del siglo XIX, se formuló una distinción entre el trabajo que se hacía al proletario y un trabajo que se hacía desde el punto de vista, desde una perspectiva de las clases medias de la sociedad. Entonces, eso está en la origen del surgimiento de los técnicos y de los expertos en las más distintas áreas de actuación. En este punto, alguien puede argumentar sobre esto ser una perspectiva elitista de la producción de conocimiento, pero recuerden que estamos hablando desde una perspectiva teórica y algunas de las distinciones son distinciones que no están tan claras en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, pero son interesantes e importantes para una organización del pensamiento. Entonces, cuando hablamos de profesiones, hablamos de un conjunto de conocimientos y habilidades que pueden ser descritas a la idea de profesionalismo, que significa un conjunto de instituciones que permiten a sus miembros el mantenimiento de algún grado de control sobre su trabajo y que eso pueda ser una forma o una manera de tener la posibilidad de una subsistencia, de tener ingresos a partir de su trabajo. Entonces, en este contexto, algunos trabajos son tan especializados que ellos no son accesibles a aquellas personas que no tienen un cierto tipo de entrenamiento o experiencia. O sea, para que yo pueda hacer un trabajo, yo necesito tener un entrenamiento de largo plazo para que yo pueda desarrollar las habilidades necesarias. Eso se conecta, eso se liga con una otra idea, que es la idea de tener credenciales para el trabajo. Ya vamos a llegar a eso en un segundo. Un segundo punto de la idea del profesionalismo es que hay una creencia que el trabajo no se puede ser padronizado, no es una commodity. Entonces, cuando nosotros pensamos en el trabajo de un profesional de psicología, la idea es que no, nosotros tenemos un conocimiento, ese conocimiento es nuestro, es propio. Eso no puede ser padronizado. Si no puede ser padronizado, no hay una posibilidad de que un equipo lo haga. Y en ese contexto, el grado de especialización, cuanto más especializado y menos padronizado, más la especialización se traduce como ingreso. El grado de especialización es necesario para establecer un valor social, simbólico y económico del trabajo. Y cuando tenemos un valor simbólico social, tenemos al mismo tiempo
una justificación para el grado de privilegios y confianza que una ocupación debe tener. Entonces, los ejemplos clásicos, cuando hablamos de profesión, el ejemplo clásico y más común es la medicina. Entonces, cuando miramos para la medicina, hay un valor social, hay un reconocimiento por parte de la sociedad que la medicina tiene un valor social, tiene algo allí sí para la sociedad, tiene algo que contribuye para la sociedad. Eso también se traduce en un valor simbólico. Entonces, cuando tenemos un profesional de medicina con sus ropas, eso sí, hay un reconocimiento, o no, esa persona tiene nuestro respeto y los ingresos siguen al valor social. Entonces, las profesiones que tienen más alto grado de valor social tienen más altos grados de ingresos. Y las profesiones que tienen más bajos grados de valor social tienen bajos grados de ingreso. Y eso tiene una clara conexión con el poder y con el lugar que una profesión ocupa, seguro, en la sociedad. Entonces, necesitamos ahora entonces caminar un poco o seguir un poco hasta un referente analítico, un modelo ideal de que sea una profesión. Entonces, ahora tenemos lo que llamamos de constantes teóricas, o sea, no importa de cuál profesión estamos hablando, ellas tienen un conjunto de aspectos que son comunes entre ellas. El primer aspecto es que todas ellas tienen un cuerpo de conocimientos y habilidades que son oficialmente reconocidos, pero baseados en conceptos abstractos, que necesitan para su utilización, para su aplicación, de elevado grado de abstracción, o sea, una necesidad de alguien que haga una interpretación de las teorías en una aplicación. Hay una división del trabajo controlada por la ocupación. ¿Qué es eso? Bueno, para que yo sea un psicólogo, al menos en Brasil, cuando les digo que yo soy psicólogo en Brasil, estoy les diciendo que hay un conjunto de tareas, hay un conjunto de actividades que solo yo, como psicólogo, puedo hacerlas. Si ustedes eres un abogado, hay algunos tipos de tareas, algunos tipos de actividades que usted no puede hacer. Entonces, los abogados hacen un conjunto de tareas, un conjunto de aplicaciones, los médicos otros, los psicólogos otros. Entonces, cuando hablamos de profesión, hablamos de división de trabajo. Hay un mercado de trabajo que es controlado por la ocupación y que se necesita de un conjunto de credenciales. Credenciales significa eso, entrenamiento, para que se pueda entrar en la carrera, en la profesión. Entonces, para que yo sea un psicólogo, yo necesito de un tiempo en la universidad. Sin esto, yo no puedo ser psicólogo. Ese entrenamiento está bajo control de la ocupación. Yo necesito de un psicólogo para enseñar a otros psicólogos. Claro, por supuesto que ni todos los conocimientos que como psicólogo que han sido aportados para mi formación han venido de otros psicólogos, pero los conocimientos que tienen una relación específica con la profesión, eso sí, yo necesito de un otro profesional. ¿Por qué? Porque solo otro profesional tiene los conocimientos específicos de mi profesión. Yo no puedo lograr obtener los conocimientos específicos de psicólogo de un ingeniero o de un médico, de un abogado. Entonces, el control de los espacios de entrenamiento y, por tanto, los espacios de credenciales, para lograr credenciales para el trabajo, esos tienen una relación con la profesión y es un ingreso en esos lugares
me dan la oportunidad de una movilidad social. Y esta movilidad yo logro la entrada en un mercado que tiene un control que es dominado, que es exclusivo de mi profesión. Entonces, bueno, en Brasil no, ese es un problema, porque no todas hay, hay un gran intrusismo de otras actividades en el mercado de los profesionales de psicología. Pero la evaluación psicológica, por ejemplo, solamente puede ser hecha por un psicólogo. Entonces, hay un mercado específico, exclusivo en la evaluación psicológica para los psicólogos. Y eso trae asociado, trae consigo una posibilidad de rendimientos de ingresos más elevados. Toda profesión necesita de una justificación, de un valor que perante la sociedad justifique su control, su dominio y su búsqueda de ventajas económicas. O sea, como profesional de psicología, yo tengo un compromiso con con el bien social, entonces con los derechos humanos. Entonces, eso es una justificación para que la sociedad diga, ok, usted tiene ahora entonces un pedazo del mercado de trabajo que es tuyo. Entonces, ustedes pueden trabajar sin competición en estos espacios. Bueno, en nuestro modelo ideal de profesión hay también algunos aspectos que cambian un poco desde un país para otro, desde una sociedad para otra. Entonces, estas son las contingencias que incluyen el tiempo y el espacio o aspectos culturales de desarrollo de la profesión. Entonces, cuando miramos el desarrollo de la psicología en Brasil, eso es completamente distinto de cómo se desarrolla la psicología en Perú. Las instituciones son distintas. Entonces, por ejemplo, cuando miramos la psicología en México, ellos no tienen un colegio de psicólogos como nosotros tenemos en Brasil o como ustedes tienen en Perú. Entonces, la regulación para la entrada en el mercado es distinta. Eso tiene una relación muy clara con aspectos culturales de cómo la profesión se desarrolla en otros países. Hay un grado, toda profesión, si nosotros hablamos de un control del mercado, no es difícil imaginar que hay también una necesidad o una relación muy clara con las agencias del Estado, porque muchas de esas situaciones tienen un claro aspecto legal. Entonces, hay una ley, en Brasil hay una ley que crea formalmente, en un proceso de institucionalización, la psicología. Hay una ley que ha creado el Colegio de Psicólogos de Brasil. Entonces, las leyes traen también una capacidad de influir en las políticas públicas del Estado. Entonces, en el sistema de salud tenemos algunas carreras, algunos espacios que son para los psicólogos. Eso significa que la capacidad de influir en las políticas, en las agencias del Estado, tiene una relación muy clara con el desarrollo profesional. Un otro aspecto para comprender cómo se desarrolla una profesión es una mirada sobre su estructura organizativa, los los corpos de instituciones, asociaciones, colegios, colectivos que organizan la profesión en sí misma o también el conjunto de legislación que es necesaria para que una práctica sea bien sucedida y que sea distinta
de las otras profesiones. Entonces, bueno, eso es un modelo analítico, pero en la práctica, ¿para dónde miramos? ¿Cuáles son los puntos importantes para comprender la profesión? Entonces, para establecer una distinción entre nuestra profesión y otras. Bueno, uno de los puntos principales es que nuestro foco, nuestra mirada es para la acción de las personas. Eso significa que tenemos una creencia básica de que nuestra acción es capaz de cambiar la realidad. Hay aspectos estructurales que determinan parte importante de la vida social, pero hay un valor en la comprensión de que la acción humana cambia la realidad. Entonces, cuando miramos para un proyecto profesional, tenemos que aceptar nociones de conflicto y competición. No se puede desarrollar la idea de tener una profesión sin tener algún grado de conflicto en la división del trabajo, cómo se organizan los mercados y cómo se ponen barreras a la entrada de otras personas que no tienen las credenciales, la formación adecuada en nuestro campo. Y con eso tenemos claramente también una noción de competición. Toda profesión se establece bajo conflicto y competición con otras profesiones o con otras ocupaciones. El proyecto profesional se desarrolla bajo una necesidad social o económica. Entonces, la necesidad social está en la origen del desarrollo de una profesión. El conocimiento que tengo yo, eso es completamente distinto o está lejos de los productos que pueden ser comprados desde la industria o en el comercio. No es de la misma naturaleza. Y la confianza de la sociedad se basea en la posesión o en que el profesional posee credenciales, grados y diplomas que confirman un conocimiento. Y hay una tendencia a lo que llamamos de un cierre social. La idea de cierre social nos aporta exactamente esta idea de que hay un grado de corporativismo en la profesión. Entonces, una defensa de la profesión es una defensa corporativa. Yo hago una defensa de los psicólogos. Eso significa que los no psicólogos no pueden entrar, no pueden hacerlo, no pueden trabajar. Bueno, algunas personas pueden traer un argumento de que eso es socialmente, eso es injusto. Pero si nosotros no tenemos distinciones, si no tenemos espacios exclusivos, si no tenemos cierres contra otras ocupaciones o otras profesiones, entonces la pregunta que debemos hacer es que, ¿por qué necesito yo de un psicólogo? ¿Qué trabajo puede ser hecho por un psicólogo que no sea hecho por una otra ocupación? ¿Por qué contratar un psicólogo si yo puedo contratar un otro profesional? Miren que nosotros no hacemos este tipo de pregunta para los médicos. No hay un ataque, no hay una duda sobre el trabajo que hacen los médicos, pero hay siempre una desconfianza en la psicología, o por lo menos esto es normal, tener un grado de desconfianza cuando hablamos de cosas como cierre social, como conflicto, competición, o como un grado de control sobre el mercado. Entonces, un resumen de todo que
he dito hasta ahora. Bom, toda profissão se baseia em uma necessidade social. Eu tenho uma necessidade de cuidar, por exemplo, do corpo, então necessito de um medicina, de um médico. Eu tenho uma necessidade de um cuidado do espírito, do comportamento, da subjetividade. Isso necessita um conhecimento específico por parte de uma ocupação. Então, na base de uma ocupação, há sempre uma necessidade social. Essa necessidade é atendida por um conhecimento que seja específico e especializado. É a natureza abstrata. Esse conhecimento tem uma natureza científica, não é uma natureza religiosa, nem uma natureza tradicional. Isso significa que nós temos uma responsabilidade com a qualidade do conhecimento que aportamos em nossa prática. Este é um dos motivos por los quais, quando dizemos, pelo menos em Brasil, que trabalhamos com psicologia e astrologia, isso é considerado uma falta ética, porque a astrologia não tem uma natureza científica. Então, como psicólogo, eu não posso trabalhar bajo um referente que não seja científico. Há um valor social para a ciência, há um reconhecimento, a sociedade reconhece o valor do conhecimento científico. Conhecimento científico, natureza mediática, isso significa a transmissão hecha de um profissional de psicologia para outro profissional de psicologia. Esse é um processo de largo prazo, normalmente de nível superior. A transmissão é hecha em la universidade e por um processo de enseñanza e aprendizagem de um mínimo de 4 ou 5 anos. Há uma confiança, isso é fundamental. Como eu tenho como a sociedade tem um conhecimento específico, uma necessidade específica, e eu tenho um conhecimento que atende à necessidade da sociedade. Meu conhecimento é de natureza científica. Então, neste ponto, a sociedade confia no conhecimento que eu tenho como profissional e me otorga autoridade para que eu pueda trabalhar, para que eu pueda actuar sobre o outro. Por exemplo, se eu pego um bisturi e hago um corte, e alguns de vocês que estão conosco hoje, estou em Brasil, é um crime, porque eu não tenho as credenciais necessárias, eu não tenho o treinamento necessário para hacerlo. Mas se eu sou um médico e eu pego um bisturi, eu tenho um bisturi, eu posso fazer um corte. Isso é parte do processo da medicina. Então, como psicólogo, eu tenho a autoridade e a confiança que me otorga a sociedade. Mas se eu trabalho, uma vez mais, bajo um referente que não seja um referente científico, que é a base da confiança da sociedade, eu traiciono a confiança da sociedade. E eu incorro em uma grande falta ética. Isso é um ponto importante e fundamental. Então, a confiança vem de uma certeza mútua de que as partes que estão em um processo de cambio não vão explotar ou se aproveitar da vulnerabilidade das outras partes. Então, como conhecimento é igual a poder, há uma necessidade de um controle ético sobre a profissão. E como se faz esse controle ético? Eu tenho que ser parte de uma comunidade de pares, de uma comunidade de psicólogos. Por quê? Porque solamente outros psicólogos têm o conhecimento específico e necessário para fazer uma avaliação sobre a maneira como eu aplico o conhecimento.
Entonces, eso es el motivo por cual, al menos en Brasil, después de la universidad, yo tengo ahora un grado, yo necesito hacer un registro en nuestro colegio de psicólogos, para que los otros psicólogos que hacen parte de este colegio de psicólogos hagan un control ético y un control de calidad sobre mi actuación, mi conducta, mi trabajo profesional. Hay necesidad de un código de ética, hablamos de eso en todo el tiempo, y necesitamos reconocer que hay una diferencia de poder entre los profesionales y los clientes y usuarios. Bueno, esos son los puntos principales de una formación. Bueno, en Brasil, la formación de psicólogo ella es normalmente a nivel de grado generalista. Se puede trabajar después de eso en todas las áreas de la psicología. La idea es que se puede evitar con eso, se evite o que llamamos de una especialización precoce, y por tanto necesitamos de estudios posgraduados para una complementación de los conocimientos básicos que nosotros necesitamos. En nuestro caso, en Brasil, en la psicología organizacional y del trabajo, desarrollamos un conjunto de competencias específicas en nuestra asociación nacional. Bueno, pero todo eso trae consigo algunos problemas prácticos ahora cuando pensamos en los retos que tenemos en la sociedad para nuestra actuación en psicología. Bueno, algunas reflexiones que tienen una naturaleza desde el campo de la psicología organizacional y del trabajo, pero yo creo que es posible hacer una extensión para toda la psicología en la mayoría de ellos. Bueno, en el campo del trabajo hay una crítica a los psicólogos de las organizaciones porque tenemos un campo muchas veces aplicado. Entonces la pregunta es ¿cuáles son los intereses que la profesión defiende? ¿Sí? ¿Son los intereses de los empleados o de las organizaciones? Entonces, como campo aplicado, nosotros tenemos una larga historia de crítica. En el comienzo de nuestra área, de nuestro campo, en los inicios del siglo XX, teníamos críticas porque nuestro método no es un método exactamente experimental. Entonces, no éramos considerados un campo profesional de primer nivel, pero las críticas siempre van a existir. Bueno, un segundo punto es que la formación, hay siempre una crítica de que la formación en psicología organizacional queda lejos de la realidad organizacional. Entonces, eso es un punto interesante porque se pone aquí una mirada sobre la relación entre lo que hacen los académicos y lo que hacen los profesionales. Si la relación entre ciencia y profesión es tan fuerte, ¿por qué muchas veces la academia y los profesionales caminan de una manera distinta, por caminos distintos? Entonces, eso es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. Hoy hay riesgos a la profesión que están presentes en función de las transformaciones tecnológicas de la sociedad. Por ejemplo, cómo nuestra profesión reacciona a la difusión de las tecnologías que pueden hacer evaluaciones psicológicas con grados de seguridad o más significativas que el trabajo de un profesional. Como el trabajo de validación de medidas o de escalas va a existir
si puede hacer una evaluación psicológica con una herramienta como Google, como Facebook o Instagram, con un grado de seguridad o de segurança, o de validez, mejor diciendo, un grado de validez más grande do que aquello que hacemos en la universidad. ¿Qué significa eso para nuestra profesión? ¿Cómo nosotros estamos trabajando frente a los avances tecnológicos? Eso es interesante porque, en general, nosotros no estamos dando la debida atención para las transformaciones tecnológicas. Y uno de los riesgos que nosotros tenemos es cuando nuestro conocimiento sale del campo del experto, del profesional, y tenemos lo que llamamos en Brasil de una incorporación del conocimiento en la tecnología. Si la tecnología aporta o trae la posibilidad de aportar el conocimiento, que es un conocimiento hasta ahora baseado en los expertos, y para el futuro próximo pasa a ser un conocimiento baseado en los equipos, la pregunta es, ¿por qué nosotros necesitamos de un experto si un equipo puede hacer lo que los expertos hacen, o si puede hacer mejor que los expertos? El título de la ponencia trae la idea de intrusismo. Cuando hicieron la invitación, uno de los problemas que tenemos en la área es la relación con los coaches. Y trabajando en la psicología organizacional, yo les puedo decir con los administradores. Entonces, cómo nosotros establecemos los límites del conocimiento del trabajo de los psicólogos con los coaches, de los psicólogos con los administradores, cuáles son los conocimientos que son específicos de nuestra área. Bueno, eso tiene un segundo aspecto que es interesante. ¿Por qué? Y tenemos que reflexionar. ¿Por qué ha crecido el número de coaches en la sociedad? ¿Cuál es la necesidad social que los coaches completan? ¿En cuál necesidad social actúan los coaches que nosotros psicólogos no hemos actuado? ¿Por qué los coaches tienen un espacio en la sociedad que, cuando analizamos lo que hacen los coaches, podemos decir, bueno, pelo menos los coaches que son serios, podemos decir, una gran parte del conocimiento de los coaches es un conocimiento básico de la psicología, es de la psicología del aconsejamiento de los años 50, con una fuerte base de la psicología rogeriana y con muchos aportes actuales de la psicología cognitivo-comportamental. Entonces, si la base de las tradiciones más serias de los coaches tenemos un conocimiento de naturaleza psicológica, la pregunta que tenemos que hacer es por qué los coaches están actuando, porque nosotros psicólogos no hemos sido capaces de actuar en estos espacios que ahora actúan los coaches. Entonces, yo creo que hay dos respuestas que son posibles. Una primera respuesta es que nosotros no logramos desarrollar nuestra profesión con la velocidad necesaria para ocupar los espacios que están disponibles. Entonces, eso es una cuestión. Una posibilidad de respuesta. Una segunda posibilidad de respuesta es que nosotros trabajamos bajo referentes muy tradicionales y no cambiamos la profesión con la velocidad que es necesaria o bajo la velocidad que cambia la sociedad. Si nosotros no hacemos eso, eso significa que hay un espacio bajo la idea de competición y conflicto, que los espacios que están vacíos han sido ocupados por otras ocupaciones, por otros
por otros profesionales. Bueno, yo hablé de dos, pero hay una tercera posibilidad, es que no hemos logrado un reconocimiento social significativo para que la sociedad diga que no, eso es un campo de actuación de los psicólogos. Y hay, yo creo que un punto más que me parece fundamental para toda esta discusión es que cuando hablamos de la psicología, muchas veces nosotros no estamos seguros de hacer una afirmación de hacer una afirmación positiva, de afirmar un conocimiento positivo. O sea, ¿qué podemos, si le preguntamos a un médico, ¿esta medicina es eficaz? Ele vai dizer, sí, puedes tomar eso, las vacunas son eficaces contra un gran número de problemas. Entonces, los médicos tienen una solución para los problemas de la sociedad. Ellos hacen una afirmación que llamamos de una afirmación positiva del conocimiento que ellos poseen. Pero cuando le preguntamos a un psicólogo, ¿qué puedes afirmar usted sobre su trabajo? ¿Puedes garantizar un resultado para su trabajo? Y nosotros decimos la mayoría de las veces, no podemos, porque esto es una contingencia de un gran número de problemas. Pero cuando miramos la medicina, por ejemplo, vemos que la medicina no trabaja con certezas de la matemática. Trabaja en el campo de la incertidumbre estadística. Y nosotros como psicólogos también trabajamos en el campo de la incertidumbre estadística. Entonces, los médicos tienen seguridad o están seguros de aplicar un conocimiento que tiene una probabilidad estadística de un resultado. Pero nosotros los psicólogos no estamos seguros de hacer lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Entonces, cuando miramos para todo eso en su conjunto, lo que tenemos es que si nosotros no somos capaces de afirmar un conocimiento sobre una área específica, lo que pasa es que con el desarrollar del tiempo podemos tener una situación donde nuestro conocimiento, el conocimiento psicológico, se va bien y se desarrolla, pero la profesión de psicólogo o de psicóloga, eso no va bien porque tuvimos una gran cantidad de intrusismos desde otros campos de aplicación y que tenemos ahora como una actuación específica, una vez más, que necesite del trabajo de un psicólogo. Entonces, yo creo que como un resumen de todo eso, el desarrollo profesional es un desarrollo colectivo. Hay que desarrollar una comunidad de práctica, de un conjunto de instituciones, un corpo institucional, una institucionalización da área, y esa institucionalización trae consigo necesariamente una necesidad de un control sobre un mercado, un control sobre una traducción de un conjunto de conocimientos para un conjunto de prácticas. Si no logramos éxito en eso, bueno, entonces tenemos un problema con nuestra profesión. En los días actuales tenemos un conjunto de retos contemporáneos que la profesión de la psicología, y desde este punto de vista específico, desde una mirada de la psicología del trabajo y de las organizaciones, que cómo vamos en nuestra realidad actual trabajar con una diversidad, con un mundo sin empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se constituye, por ejemplo, la propia subjetividad si el trabajo es un aspecto fundamental de la constitución y de la identidad de los sujetos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál es el espacio, los sitios
para el desarrollo de la subjetividad en un mundo sin empleo. Los avances de la tecnología, ya les hablé sobre eso. Hay un cambio en las formas de temporalidad bajo la flexibilidad y la incertidumbre de nuestra sociedad. Estamos ahora, yo estoy en Brasil, ustedes están en Perú, estoy seguro que tenemos en el Congreso peruano personas de todas las partes del mundo. Eso cambia nuestra percepción de cómo trabajamos en la psicología con eso, o con la Big Data, con la posibilidad de recoger de datos de personas de inúmeras maneras que muchas de las veces no tenemos una conciencia de que estamos aportando dados para mecanismos de investigación, cómo esto cambia nuestra relación con el mundo y con la sociedad. Específicamente en Latinoamérica, nosotros tenemos tres retos que son fundamentales. Cómo trabajamos en un contexto de grande desigualdad social, tenemos una necesidad fundamental de superación de la desigualdad social. La desigualdad trae consigo distinciones en la manera de cómo se constituye la subjetividad de las personas. Y hay un reto fundamental de cómo podemos profundizar en este contexto, en nuestro contexto, la democracia y la participación de los ciudadanos en la sociedad, y cómo la psicología, los conocimientos específicos de la psicología pueden contribuir para eso. Entonces yo creo que es eso, estamos en nuestro tiempo. Les agradezco la posibilidad de estar con vosotros en este día, y si necesitan, siguen mis contactos en Instagram o en mail, o yo quedo disponible en la Universidad Federal de Bahía, en nuestro programa de posgrado en psicología, para lo que sea o que necesiten. Entonces, es eso. Muchas gracias.